¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Como siempre es un placer reencontrarnos en este espacio en el que somos todos periodistas. Y este viernes el presidente Alberto Fernández anunció la flexibilización progresiva de la cuarentena tratando de ir recuperando la normalidad hacia el 2 de agosto, por supuesto centrándose en la situación difícil por la que atraviesa el AMBA. Y cada jurisdicción del país sin duda es que va a ir adaptando sus flexibilizaciones en función de la situación particular. Y en nuestro programa de hoy vamos a proponerles cruzar el charco, irnos hasta Uruguay para hablar con un periodista uruguayo sobre cómo trató exitosamente la pandemia, la lucha contra la pandemia, el gobierno uruguayo, cómo se fue dando la flexibilización de las actividades, destacando que nunca hubo una cuarentena obligatoria. Y Uruguay es uno de los países que con éxito pudo enfrentar esta situación que preocupa a todo el planeta. Vamos a ver entonces con nuestro colega sobre cómo está viviendo esta nueva normalidad nuestro país vecino. Pero en esta primera parte, como ustedes saben, siempre tenemos la columna del doctor Roberto Cornet, que sigue cumpliendo con la cuarentena en su domicilio y, por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas noches Ariel, buenas noches estimados televidentes y buenas noches también a mi gran camarógrafo Tomás. En la noche de hoy, mi editorial consta de dos tramos. La primera parte se llama El pueblo se expresa. Miren, el día 9 de julio, como es de público y notorio, en la capital federal, Gran Buenos Aires, en muchas ciudades del país, en rutas, plazas, calles importantes, salió bastante gente portando banderas. Estos argentinos que portaban nada más que la bandera argentina, lejos de aquellos cortes o manifestaciones donde se ven pocas banderas argentinas y muchas banderas rojas del Partido Comunista y otras extrañas, esta era nada más que la celeste blanca con el sol. Esta gente salió, entre las cosas que yo me ocupé de relevar, por 4 motivos. Uno, por la no liberación del señor Lázaro Báez, por el respeto a la libertad de opinar distinto, por una justicia independiente y por el respeto a los productores agropecuarios y a la propiedad privada, etc. Como ustedes ven, a las personas que se movilizaban el 9 de julio no las guiaba nada más que un propósito patriótico y sobre todo con un fuerte acento en la libertad. Nada más. No había bandería política y fueron convocadas a través de los medios modernos de comunicación masiva como son WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, etc. ¿Qué ocurrió? Yo le diría que estos argentinos que salieron fundamentalmente porque queremos una república democrática, federal y representativa. ¿Y qué ocurre? Para el pueblo, nuestros representantes, que como dice la Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, todo el mundo tiene la sensación de que hace muchos meses, coincidente con la cuarentena y pandemia, están callados o hacen poco, trabajan poco. Y sobre todo también en la capital federal, lo más grave, que el Poder Judicial hace la plancha. Por eso, estos argentinos, que se sienten a medias representados, frente a la inacción de los auténticos representantes, que son los legisladores, salieron a la calle. ¿Pero qué ocurrió? El presidente de la República, Alberto Fernández, tuvo una seria equivocación. El mismo día 9 de julio, acompañado de relevantes empresarios de la CGT, salió en la Quinta de Olivos a decir que quienes habían marchado eran odiadores seriales. ¡Qué error! Yo le digo, presidente, me fijé bien en lo que ocurrieron
concurrieron en Córdoba a la marcha y a través de la televisión en otros puntos del país. Nadie lo odia. Y si acá tuviéramos que hablar de odiadores seriales, fíjese bien a la vuelta suya. Esta señora Eve Pastor, de Bonafini, cargada de odio, con una boca que huele mal. Todo lo que dijo del expresidente Macri y de quienes son empresarios que arriesgan su capital, su dinero, para sostener empresas que hoy apenas se sostienen. O Mayra Mendoza, la intendenta del Gran Buenos Aires, de la localidad de Moreno, creo, también con un odio y una diatriba terrible. Los que salieron con banderas no odian, aman la patria. Y la forma de expresar su amor a la patria es portar la bandera argentina, nuestra gran insignia nacional. Por eso no cometa el error de dirigir una crítica equivocada a quienes no lo odian, sino que son verdaderos patriotas. La segunda parte de este editorial está dada porque acá se están por premiar injustamente a canallas. El gobierno está a punto de sacar una moratoria, una vez más, una gran moratoria, que aquellos que ustedes, que son fieles y cumplidores, contribuyentes, como la mayoría de los argentinos, se van a ver burlados por quienes. La moratoria esta vez incluye al señor Lázaro Báez, que de pasar el lampazo por el piso del Banco Santa Cruz pasó a tener 560.000 hectáreas en la provincia del Chubut, del Río Negro, en el sur argentino, y a tener millones de dólares. Y también, fíjense ustedes, a Cristóbal López, que en el año 2008 dejó de pagar 8.000 millones de pesos, que él estaba obligado a ingresar al fisco a través de la diferencia de cuando vendía nafta en sus estaciones de servicio de oil combustibles. Estos, que hoy, por ejemplo, los 8.000 son más de 20.000 millones, van a poder acogerse a la moratoria, pagarla en larga y cómodas cuotas con una tasa de interés casi cero. Esto es un premio injusto a los sinvergüenzas, a los delincuentes, como muchos otros que me abstengo de nombrar porque sería largo y mi tiempo en televisión es muy corto. Por eso, yo le digo a ustedes, el señor Lázaro Báez va a salir libre. El señor Lula, expresidente del Brasil, en 1 año y medio, 4 tribunales lo juzgaron, purga una pena de 12 años, simplemente porque cobró una cometa de 2 millones de dólares. Estos que cobraron miles de millones se van a volver a su casa, o uno ya está en su casa, como es Cristóbal López, felices y contentos. ¿Por qué? Porque cierro con algo que a mí me gusta definir así. Por todo esto, puedo afirmar que en la Argentina los amigos del poder son la exitosa y feliz nueva oligarquía del dinero y la fortuna. Siempre insisto lo que digo. En la Argentina hay otros ciudadanos que no son iguales a usted, que no son iguales a nosotros, son privilegiados. Nunca olvide esta situación cuando tenga que votar. Buenas noches, hasta el viernes que viene. Como siempre, a Roberto por su columna en el programa. Después de la pausa, hablamos de cómo manejó Uruguay la lucha contra la pandemia y cómo se vive esta nueva normalidad. Pausa, ya volvemos. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Hola, ¿te podemos interrumpir unos segundos? Solo queremos agradecerte. Gracias a vos, el Allende Cerro ahora es más grande. Crecimos. Porque incorporamos muchas mejoras, de verdad muy importantes.
Y queremos que sepas que todo este crecimiento es nuestra manera de responderte. Con el corazón. Porque en estos 80 años aprendimos que responder con el corazón es lo que nos hace crecer como humanos y profesionales. Porque gracias a estar atentos a vos, nos convertimos en el lugar que queremos ser para vos. Sanatorio Allende. Desde hace 80 años, especialistas en el cuidado de tu vida. Estamos más cerca de la gente, porque estamos más cerca de nuestros valores. Clínica Universitaria Reina Fabiola, el lado humano de la medicina. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Para los que comen solos, para los que comen juntos, para los que comen juntos por videollamada, para los que amasan con ilusión, para los que cocinan con el corazón, para los que van al almacén, para los que vuelven del almacén, para los que extrañan comer con sus abuelos, para los que extrañan las mesas grandes. Que estar unidos siga siendo lo más importante. Para todos. Mantén tu auto en forma en los talleres de ABEC, el concesionario oficial Citroën Peugeot más grande de la provincia de Córdoba. Número 1 en calidad de atención y servicio, gracias a nuestros mecánicos y equipamiento especializado. Junto al stock de repuestos oficiales más grande del país para ambas marcas. Servicios programados, chapa y pintura, tren delantero, frenos y todo tipo de chequeos integrales. Que de tu auto se encargue un experto. El mejor servicio postventa Citroën Peugeot lo encontrás en ABEC. Durante la cuarentena, en Osacra te seguimos cuidando. Llama al 0810 44 44 364 y te brindaremos los servicios de teleconsulta por especialidad médica, urgencias y emergencias, médico a domicilio, sospecha de coronavirus. Quédate en casa, nosotras te cuidamos. Osacra. Nuevo Hospital Italiano Virtual. Ahora podés consultar de manera virtual a tu profesional de confianza, sin traslados, desde la comodidad de tu hogar. Ingresá a www.hospital-medioitaliano.org.ar. Quédate en casa, no descuides tu salud. El gobierno anunció este viernes la flexibilización progresiva de la cuarentena, sobre todo en el AMBA, tratando de recuperar la normalidad rumbo al 2 de agosto, pero sin perder de vista la evolución de la pandemia, porque estamos en una situación muy difícil. Pero hoy le vamos a proponer trasladarnos a Uruguay para ver cómo manejó el coronavirus y esta situación, la lucha contra el coronavirus, el país vecino, uno de los casos de éxito porque logró hacerle frente a la enfermedad sin tener que recurrir a una cuarentena obligatoria. Vamos a ver, para analizar este tema, vamos a ponernos en contacto con el periodista Pedro Dutur, colega uruguayo del diario El Telégrafo de Paysandú, también del Observador de Montevideo. Pedro, un placer que nos acompañes en nuestro programa. ¿Qué tal, Ariel? Hola a todos.
Bueno, esta semana Uruguay también estuvo más presente entre los argentinos y particularmente por una entrevista que dio el presidente en la calle Pou, pero nos gustaría comenzar hablando sobre dónde residió el éxito de la lucha contra el coronavirus en Uruguay sin tener que recurrir a medidas tan estrictas como una cuarentena obligatoria. Sí, hay como varios puntos ahí. Creo que al principio, cuando se conocieron oficialmente, ¿no? los 3 primeros casos, que fue el 13 de marzo, hubo una rápida reacción del gobierno de cerrar fronteras, de suspender las clases, de suspender los campeonatos deportivos, espectáculos públicos. También contribuyó el buen sistema, bastante bien aceitado sistema primario de atención que tiene, bueno, el sistema universal aquí en Uruguay de salud. Y bueno, y ahí fue que un poco se contuvo la expansión. Después también contribuyó que los ciudadanos se han comportado bastante bien en este tema de evitar las aglomeraciones, y en el punto más álgido de la cuarentena, que fue entre marzo y mayo, realmente la gente no salía, se quedaba en casa. Hubo mucho trabajo de oficina, desde la casa, que todavía continúa en algunos casos. Y también obviamente que contribuyó la densidad poblacional, ¿no? Eso hay que decirlo. No somos muchos, y eso sumado a todo el resto, digamos, también fue con un combo como para que nunca se fuera, que la curva nunca hubo que aplanarla, digamos, porque nunca se disparó. Va por ahí un poco las causas de éxito, digamos. Claro, vos lo mencionabas recién, Pedro, sin dudas que las comparaciones son odiosas, pero estamos hablando de Uruguay, un país con 3,5 millones de habitantes, sin dudas más chico que la Argentina. Pero hoy nuestro principal problema está en el conurbano bonaerense, porque esta pandemia mostró las desigualdades sociales, la pobreza, la precariedad en la cual viven muchos sectores, que esto hizo que crezca, por supuesto, el contagio. ¿Qué pasa en los sectores más vulnerables de Uruguay con respecto a la situación de la pandemia? Mirá, eso al principio era una gran preocupación si llegaba a haber brotes o muchos brotes en los asentamientos, en los cantegriles, como le decimos acá. Pero se dio solamente un par de casos en Montevideo y nunca fue algo relevante, digamos. Obviamente que se lamentó en ese momento que haya casos así en esos lugares, como cualquier otro, pero nunca hubo una explosión ahí, como se temía. Entonces, incluso los casos que están activos hoy en día no corresponden a ese tipo de población. Incluso Montevideo, que ahora volvió a ser tipo el epicentro de los contagiados, de los casos activos, se dio sobre todo en un centro de salud. De salud, sí, en una clínica, ¿no? Una clínica que de los 45 casos activos que tiene Montevideo hoy en día, 29 corresponde a ese brote de ahí que ocurrió hace un par de días, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los casos actualmente que tiene en cuanto a los números, a los índices de la enfermedad Uruguay? Hoy son 78 casos activos hasta anoche, según datos oficiales, y se llegó a estar en 12 hace unas 3 semanas, pero hoy hubo un rebrote, digamos, en el departamento de 33, que llegó a tener unos 70 casos, bastante para una ciudad pequeña, ¿no? de 50.000 habitantes. Y ahí está el tema también, porque fue como un caso que vino de una persona que estuvo en Brasil. Es un departamento fronterizo con Brasil. Claro. Lo mismo ha sucedido con Cerro Largo, con Rivera, departamento fronterizo con Brasil, que a veces es un poco complicada controlar esa frontera, que es seca. Y bueno, hay que estar atento a eso. Claro, porque Brasil, casualmente, el segundo país en el mundo en contagio, claro. Realmente la frontera complica la situación. Esta semana, particularmente, el presidente Lacalle Pou dio una entrevista al periodista Alfredo Leuco de TN en Buenos Aires, y la verdad que un sector de la sociedad quedó muy impresionada con la forma de hacer política por parte del presidente, de su sector.
Las encuestas también le dan un 60% más de aprobación a su gestión, que arrancó en marzo, al presidente. ¿Cuál es la sensación en cuanto a esto de la ciudadanía, en cuanto al presidente de la Nación? Sí, lo que pasa que ahora es, claro, el análisis se centra mucho en la gestión de la pandemia. Claro. Y igual bajó unos 3 puntos ahora, según una encuesta de hace un par de días. Tiene un 59% de aprobación, pero es bastante, obviamente. Pero bueno, Lacalle Pou aún tiene su contra, digamos, su figura todavía no encaja mucho en parte de la población, pero hay quienes, obviamente, de esos que no lo votaron, aprueban su gestión frente a la pandemia, ¿no? Porque la verdad que le ha salido bien. Eso de no mandar a la población a una cuarentena obligatoria está muy bien visto, digamos, por la gente. O sea, eso como que se lo agradece. Claro. Porque la verdad, digamos, además viendo otros casos, digamos, de cuarentena obligatoria, como en la sociedad argentina, la gente, ¿no? Las personas no querían eso en ningún momento, la gran mayoría, ¿no? Claro. Entonces, como le ha salido, está como la vecina en ese aspecto. Sí, casualmente, Pedro, aquí en Argentina se instala el debate entre la cuarentena por cuestiones de salud, que ha dado un buen resultado, y la cuestión económica, las actividades que se resienten y la población también desgastada sobre esta situación. ¿Cómo se vive ahora la nueva normalidad en Uruguay? Mirá, empezaron a regresar las actividades en junio, más que nada. La construcción ya había empezado a trabajar, a volver en abril, pero la mayoría de las actividades empezaron a retomar en junio, como la educación, la apertura de restaurantes, de algún pubs, que no tenían la provisión. Eso hay que recalcarlo, ¿no? No estaban prohibidos de trabajar, sino tenían una recomendación, una exhortación. Ahí un poco se engancha con lo que decía al principio, la población como que acató claro, acompañó, sí. Acompañó. Y también los comercios, ahora los comercios, digamos, las tiendas, el supermercado están trabajando todos. La educación va de a poco, retomando de a poco. Las clases no son completas para todos, sigue habiendo clases por Zoom. Después los eventos deportivos y musicales y públicos, eso todavía están digamos, aprobándose los protocolos. Hay muchas quejas al respecto porque dicen otros vuelven y nosotros no. Claro. Obviamente que para mucha gente son su fuente de ingreso. Pero en general la gente está como que en confianza, ¿no? Sale, va al centro, compra. Obviamente que las tiendas tienen su límite de personas que pueden entrar. Los shopping están bastante controlados. Hay que entrar con tapaboca, obviamente, alcohol en gel, la alfombra sanitaria, ese tipo de cosas. Después, el distanciamiento social está a 2 metros de otra persona. Eso casi no se cumple porque la verdad que es muy complicado, ¿no? Claro, fue una propuesta del gobierno esta, ¿no? Un distanciamiento de 2 metros. Sí. No se está cumpliendo. Vas por la calle, tenés una vereda que son de 3 metros a veces. Claro. Queda un poco feo salir, ¿no? Pero digo, naturalmente no te sale. Claro. Y bueno, después hay mucha gente más veterana, de esa que forma parte de la población de riesgo, que sigue sin salir de la casa, ¿no? Eso sí, eso lo sé porque, digamos, de varios conocidos que siguen guardados. Y bueno, es una manera también de prevención. Bien. Bueno, Pedro, gracias por contarnos un poquito este panorama acerca de cómo se vive la situación en Uruguay. Sin duda que esta pandemia tomó por sorpresa a todos los países y cada uno fue reaccionando a su manera. Y queda mucho por delante y sin duda una readaptación de todos los sectores para poder hacer frente a lo que viene post-pandemia, ¿no? Absolutamente, en esa estábamos, todos. Bueno, Pedro, un placer y gracias por habernos acompañado. Un gusto. Por favor, Daniel, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a Pedro por su participación en el programa y nosotros, como siempre, les decimos en cada una de nuestras ediciones, cada vez que se van flexibilizando actividades, tenemos que ser más conscientes de la responsabilidad individual en el cuidado de todas las medidas de prevención que ya tenemos todos conocidas
y que son la única forma de hacerle frente a esta pandemia, que no nos olvidemos que está en un momento crítico en nuestro país y más que nunca tenemos que ser conscientes de la importancia del cuidado personal y de quienes nos rodean. Gracias como siempre por acompañarnos en este espacio en el que somos todos periodistas. Hasta la próxima.